vamos a ir directamente a la palabra. Por favor, acompáñenme al libro de Daniel, capítulo 1 y versículo 1. Y la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y divide el alma y el espíritu. Y el leerla y proclamarla es necesario. No es simplemente un gusto, es una necesidad. Cuando nosotros la estamos proclamando, nuestro oído la está escuchando y esa espada del Señor está penetrando. Así que acompáñenme, por favor, al libro de Daniel. ¿Ya lo tienen? Y me van a acompañar para leer todos juntos. También está en la pantalla por si alguno olvidó la Biblia en casa, que espero que no sea así. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese, amén, en quienes no hubiese tacha alguna. ¿Qué más? Enseñados toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey, ¿qué? Ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban, por favor leamos juntos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-Nego. Y tengo aquí una nota al final que no es del texto, pero que quería que antes que prosigamos con el tema tengamos en mente. A Daniel le fue cambiado su nombre de Daniel a Belsasar. Y Belsasar es un nombre babilónico que significa Bel guarda la vida del rey. Y Bel era el dios de Babilonia. A un hijo de Judá que tenía un nombre precioso como era Daniel, y que ya vamos a ver qué significa, le cambiaron el nombre a un nombre totalmente opuesto. Y partiendo de aquí, de la lectura que hemos hecho, y en el cual hay varios puntos que creo que es importante que revisemos, es que este libro, esta historia se sitúa en la época del exilio, de los 70 años de exilio en Babilonia del pueblo judío. Todos recordamos que esta situación de exilio se dio no porque los pueblos paganos vinieran y vencieran a los judíos solo porque sí, sino porque este pueblo vez tras vez fue advertido por Dios de que volvieran a él, y vez tras vez este pueblo fue necio, de dura cerviz, y finalmente se cumplió lo que Dios les dijo, que iban a venir y que no iba a quedar ahí nada, y eso sucedió. ¿Y qué pasó? Aquí dice, en el año 3 del reinado de Joacim, fue cuando vino Nabucodonosor y la sitió, y empezó la destrucción, y se llevaron a muchos a Babilonia. Y entre estos que se llevaron a Babilonia estaban estos 4 jóvenes que nos dice aquí. Y es importante también, porque lo vamos a ver más adelante, que no solo se llevaron a los jóvenes, se llevaron las cosas que estaban en la casa del Señor.
Las cosas que eran santas, consagradas para el Señor, las agarraron los paganos y las usaron para ponerlas en el templo de su Dios. Pongamos atención a estos detalles, porque a veces leemos tan pronto que se nos va. Y dice que el rey llamó al jefe de sus eunucos y a él le encargó a estos 4 jóvenes judíos que eran de la casa real, porque eran príncipes, no eran cualquiera. Estos que eran príncipes resultaron que llegaron en calidad de prisioneros y cautivos a Babilonia. Pero el rey quería utilizar hasta lo último de Israel. Y estos jóvenes le iban a ser útiles porque habían sido educados, eran preparados. Entonces él quería utilizarlos para la prosperidad de su reino, como empleados para su reino. En el capítulo 1, en el versículo 8, leemos algo importante. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. A veces nos cuesta ubicarnos en los zapatos o en la época, pero quiero que regresemos. Tenemos la imaginación que el Señor nos ha dado y en lugar de usarla para cosas que no debemos, hoy la vamos a usar para algo bueno, como es irnos a la historia de estos jóvenes. Imagínense ustedes que ustedes son estos 4 jóvenes tal vez como de unos 15, 16 años o quizá menos pudieron haber sido, porque el exilio duró 70 años y dice que Daniel llegó al final de los 70 años, más que tuviera 15 ya tenía 85 por lo menos, o sea que por ahí debe haber estado. Eran jóvenes que probablemente estaban acostumbrados a una buena vida en Judá, que tenían todo lo que necesitaban y de hecho, si estaban educados y el rey los consideraba que no tenían tacha, que eran de buen parecer, eran la crema innata de Judá. Y esos jóvenes, de un momento a otro, se ven privados de todo. Aquí hay varios jóvenes. ¿Qué pensarías tú si de un día para otro tú pierdes todo lo que hoy tienes? Tu casa, tu ropa, tus padres, porque les cuento que no sé, aquí no dice la historia, pero es muy probable que los padres de estos jóvenes hayan sido de los que fueron exterminados. Y los sacan de todo lo que ellos saben y se los llevan a un lugar donde ellos no tenían nada que ver y encima en calidad de prisioneros, de esclavos, donde no podían ni opinar ni abrir la boca. Aquí, sobre todo en nuestra sociedad, que cuando uno le habla a nuestros hijos, les hablamos y les decimos tal cosa, ellos contestan, no estoy de acuerdo. ¿Cómo estaría que los llevaran a un lugar donde ustedes no pueden decir, no me parece, no me gusta, no quiero, sino que simplemente tienen que obedecer? Y de un momento a otro fue cambiada totalmente su manera de vivir. Pero dice que Daniel, antes de que empezaran a suceder las cosas de las cuales vamos a hablar, él ya tenía una decisión en su corazón. Y esto es muy importante, mis hermanos, para todos nosotros, porque las decisiones no se toman en el momento de la tormenta. Las decisiones deben estar puestas en nuestro corazón desde antes. Yo me acuerdo que hace algún tiempo escuché a una hermana que daba el tema de vida cristiana victoriosa. Y ella, hablando del endiosamiento, comentaba cómo una vez en un matrimonio al que fue, ella escuchó que cuando la novia iba camino al altar iba diciendo, si no me va bien, me divorcio. Si no me va bien, me divorcio. Y ya llevaba puesto en su corazón una decisión. Por supuesto, una decisión totalmente opuesta al Señor. Pero así como esa, puede ser que en muchas cosas de la vida nosotros ya tenemos una decisión de lo que vamos a hacer si tal o cual cosa no sucede como yo pienso que debe suceder. Pero Daniel tenía en su corazón
una decisión, no importaba, él no sabía lo que le iba a venir, nosotros ya lo sabemos porque tal vez ya hemos leído la historia, pero él podía habérselo imaginado, pero seguridad de lo que le iba a pasar no tenía. Pero él sí tenía ya una decisión total en su corazón. Yo no me voy a contaminar con nada de ese lugar. Amén. Y a raíz de esto, dice en el versículo 9, Dios puso gracia y en buena voluntad a este Daniel con el jefe, con la persona bajo la autoridad cual iba a estar. Y nos surge entonces la pregunta, bueno, ¿y de dónde salió este Daniel? ¿Quién era este Daniel? Ya vimos algún par de cositas que quiero que veamos aquí. Una es, nació en Jerusalén, era de la tribu de Judá, y era un príncipe. Y además, ¿qué dice aquí? Era joven. Eso por lo menos ya nos puede identificar algunos cuantos en algunas cositas con él, por lo menos en lo de joven, ¿verdad? Amén. ¿Y qué tenía Daniel en su corazón? Porque para poder tomar la decisión que él tomó anticipadamente, tenemos que ir un poquito más adentro. ¿Qué es lo que había en él para que cuando llegó el momento, él dijera, yo no me voy a contaminar? Número 1, Daniel igual que tú, o yo, tenía una historia. Tenía un pasado. Él venía de una familia. Él venía de unos padres que habían sembrado en él con toda seguridad la palabra de Dios. No lo dice el relato, pero eso es seguro, porque era un hombre de buen parecer y un hombre que ya tenía una decisión, no le salió de repente. Y esto es para ti, papá, para ti, mamá, para ustedes, jóvenes. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios de nuestros padres, es una bendición grandísima. Y nosotros como padres que estamos sembrando día tras día, a veces no vemos los resultados en el primer momento. Pero cuando esa palabra se ha sembrado, si usted ha sembrado palabra de Dios, tenga seguridad de que eso va a dar fruto y fruto que glorifique al Señor. Amén, porque la palabra de Dios no vuelve a él vacía. La palabra de Dios viene para producir y producir un bien. Entonces no te canses de sembrar, porque esa siembra va a dar fruto. Si tú siembras escasamente, leíamos en Corintios hace un momentito, pero esa cita no solo es para la siembra de las ofrendas y del diezmo. Eso también es aplicable a la siembra que tú haces. Si tú le hablas a tu hijo del Señor una vez al año, verdaderamente que eres escaso. Si es una vez a la semana, todavía eres escaso. Y si es solamente 3 veces por semana, también es escaso, porque tú no le das a comer a tus hijos solo 3 veces a la semana. Ni solo el día domingo cuando vienes a la asamblea. ¿O sí? ¿Hay algún papá desnaturalizado que solo le dé el día domingo de comer a sus hijos? A ver, levante la mano. Vamos a orar corriendo por usted. ¿Verdad que no? Bueno, pues si en lo natural tenemos conciencia, ¿cuánto más, mis hermanos, en las cosas espirituales? Porque la palabra de Dios es pan de vida. Y la palabra de Dios dice cuánto le debemos de sembrar. Y dice que debemos de sembrar cuando me levante, cuando voy de camino, cuando me acueste, hasta cuando está dormido, le pongo encima una alabanza y le hablo durante la noche. Ustedes han oído que los bebés les ponen ahora la música de Mozart y no sé quién para desarrollar la inteligencia. Pues gloria a Dios que se las pongan. Pero si usted puede leerle la Biblia en audio, con una musiquita atrás, todavía 1000 veces mejor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Daniel tuvo padres que tuvieron que haberle enseñado cuál era la verdad de la palabra de Dios. Él fue un hombre, un joven afortunado, aún en medio de sus circunstancias. ¿Qué más tenía Daniel? Daniel tenía un nombre. ¿Tú tienes un nombre? Bueno, yo creo que si alguno de nosotros, como dicen por ahí, que en algún lugar de Guatemala le querían poner al muchachito Satanás y que no le dieron chance porque el de la inscripción dijo, no se lo pongan.
Ese sería un caso definitivamente de que me quejo de mi nombre, ¿verdad? O uno de esos nombres raros que uno no sabe. Pero la verdad es que nuestro nombre es nuestro nombre. Y tu nombre tiene hasta una identidad, aún nosotros, que no hemos venido de la tradición judía. Cuando alguno de ustedes ha ido a ese seminario de maldición a bendición. Yo recuerdo que cuando yo fui, una de las cosas que impactó mi corazón es cuando en una tarjetita me dijeron lo que significaba mi nombre. Le buscaron, tal vez, no sé, pero yo imagino que buscaron la parte bonita. Puede ser que algún nombre no sea tan bonito, pero vieran qué bonito me gustó a mí mi nombre. Porque yo me llamo María Carolina. Para los que no lo saben, porque todo el mundo me dice Carol, ¿verdad? Pero dice María es favorecida, muy favorecida. Y Carolina es mujer fuerte. Y entonces a mí me gustó mi nombre y yo me sentí muy feliz de eso. Ahora pónganse ustedes en los zapatos de Daniel. A ver, pónganse en los zapatos de Daniel, ¿ya? Daniel tenía un nombre precioso. Precioso porque su nombre significa Dios es mi justicia o Dios es mi juez. Qué rico. Para él cada vez que decían, Daniel, ven para acá. Como él sí sabía qué significaba su nombre, él inmediatamente, aunque hubiera hecho una travesura, decía, ay, Dios es mi juez. Y cuando, o no, amén. Cuando uno sabe cuál es su verdadera identidad, cuando nosotros hoy sabemos plenamente que nosotros no somos descendientes de ningún mono ni chimpancé, sino que nosotros somos descendientes del Rey de Reyes, del eterno Dios, que salimos de sus lomos, que venimos de la roca eterna. ¿Cómo no vamos a estar gloriosos de nuestra identidad y felices? O sea, tenía un nombre precioso Daniel, que le daba y le decía a él de quién era, a quién pertenecía. Y tomó esa decisión porque en esa historia, en esta identidad que él sabía de dónde era, de dónde venía, cuál era su pasado, él sabía muy bien de dónde había salido su antepasado. Porque si conocía la palabra, había oído la historia de Abraham. Y sabía que a Abraham, Dios lo había sacado de un lugar que se llamaba Ur. ¿De dónde? De Caldea. ¿De dónde? De la tierra de Babilonia. Y también sabía que ese era el lugar al que ningún judío quería regresar jamás. Él tenía esa historia, él tenía ese conocimiento, él no era ignorante de su identidad ni tampoco de su historia, así como nosotros hoy ya no somos ignorantes, porque por varios meses el Señor nos ha estado hablando desde dónde venimos, del propósito de su voluntad y a dónde nos quiere llevar. Amén. Él no nos quiere dejar ignorantes de ninguna de las realidades de Él. Y por eso es que cuando Daniel no sabía ni qué le iba a pasar, él ya sabía lo que iba a hacer. Y su actuar, su decisión tenía un propósito. No era salvar su pellejo, no era que le dieran un mejor lugar que a los demás en la corte, porque si leemos todos el libro completo de Daniel, vamos a ver, bueno, leímos una parte ahí donde dice que la comida que les iban a dar a ellos, ¿de dónde era? ¿Era de la mesa de quién? Bueno, ¿y qué comía el rey? Lo mejor. Y el vino no era el de segunda, era el de primera. No era el baratieri, pues. A él le iban a dar de lo mejor. Pero Daniel, en su actuar y por su decisión, no estaba buscando no contaminarse para ver y parecer, yo sí soy cristiano y yo miren como una moda. No. Ni para ver qué cosas le sacaba a Dios para torcerle el brazo. Señor, como yo no hice tal cosa, tú me vas a dar tal cosa. Como yo ya decidí tal esta, tú me vas a dar tal otra. El corazón de Daniel lo llevó a un actuar de una manera,
porque él sabía y conocía quién era Dios, quién era el que lo sostenía y cuál era su futuro y dónde él quería estar. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿lo sabes tú? ¿Lo sé yo? Sé de dónde vengo, sé hacia dónde voy, sé cuál es el propósito de Dios para mi vida y lo que Él anhela para mí. ¿Cuál es mi historia? ¿Cuál es mi identidad? Y además, algo muy precioso, Él no estaba solo. Cuando Dios obra en nuestras vidas, Dios no lleva a un llanero solitario. Siempre hay por ahí 2, que 3, que 4, que 5, que somos el remanente del Señor. Me recuerdo de un profeta que dijo, ay, solito yo me he quedado sin doblar las rodillas al Señor. Pero no era así, él se sentía así, porque no sabía todos los que estaban por ahí que eran fieles al Señor. Y miren mis hermanos, yo les testifico, les compartí a las señoras el día martes, en una actividad que estuve, que pude ver la gloria del Señor, vi ese pueblo glorioso del Señor donde estábamos miles de personas alabando y glorificando el nombre del Señor. Y uno en el diario vivir piensa, somos muy poquitos. No, mis hermanos, somos muchos. Muchísimos, pero no estamos haciendo la bulla que hace el enemigo. Y por eso a veces no nos damos cuenta de la grandeza del cuerpo de Cristo. No estamos solos, somos muchos. El tema se llama testigos. ¿Cómo se llama? Y empezó con una manita sobre un libro especial. Somos testigos de una palabra de Dios. De lo que dice Dios es cierto. Es verdad, porque el que promete, no solo promete porque sí, no porque puede prometer, porque Él sí puede cumplir todo lo que promete. A veces nosotros prometemos sin saber si vamos a poder cumplir. Pero Dios no. Dios cuando dice algo es porque Él ya tiene de dónde va a echar mano y qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Él no se saca algo de la camisa o de la manga en el último momento. Y estos jóvenes, tenemos que verlo, que ellos estaban en un mundo totalmente hostil. Y esto es para nosotros lo mismo, mis hermanos, todos los que estamos aquí, que somos creyentes. Y vivimos en este mundo. Vivimos en un mundo que es hostil a Dios y por ende a todos los que somos sus hijos. Todo lo que está en el mundo no viene del Padre, dice la palabra, sino viene del mundo mismo. Y todo lo que es del mundo es opuesto a Dios. 1 Juan 2:16. Mis hermanos, este mundo es hostil a Dios. Jóvenes, el mundo donde ustedes están, el sistema educativo, las universidades, las grandes empresas que están, todas esas instituciones, la OEA, la UNICEF y todas esas cosas tan humanitarias, son humanitarias, pero no quiere decir que estén del lado de Dios, están del lado del hombre. Y eso no necesariamente es estar del lado de Dios. Todo lo de este mundo es opuesto a Dios y eso tiene que quedar clarísimo. No solo es opuesto, sino que va a estar hostil contra nosotros. Y aquí quiero llevarlos a una reflexión. En este libro de Daniel habla de 2 ciudades. Por un lado está la ciudad de Jerusalén y por otro lado está la ciudad de Babilonia. La ciudad de Jerusalén representa la ciudad de Dios, así como la ciudad de Babilonia representa la ciudad del hombre. 2 cosas completamente opuestas. El libro de Daniel es el Apocalipsis, considerado como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, y tenemos el Apocalipsis que también habla de la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, el monte Sión que está en Jerusalén, de la nueva ciudad de Jerusalén que viene del cielo, pero también habla de una Babilonia que está sentada sobre los mares y que va a ser totalmente destruida, porque no va a prevalecer. El reino del hombre no prevalece para nada. Entonces hay estas 2 ciudades. También tenemos que reflexionar sobre esto, aunque ya se los dije. Dios viene y llamó a un hombre para salir de Ur de Caldea, de Babilonia.
Y lo llama y lo saca, y este hombre le cree a Dios y sale de ahí y hace un viaje y una jornada larguísima. Y ese hombre se murió sin haber recibido lo que Dios le prometió, pero se murió viendo más allá, dice Hebreos, que es la cita que ustedes tienen en el boletín. Ese hombre salió sin saber a dónde iba, pero salió confiando en que ese Dios todopoderoso con el que él tenía una relación lo llevaba a algo mejor. Y cuando pasaron los años y se ha cumplido el tiempo de la promesa y él tiene un hijo Isaac y necesita buscar una esposa para Isaac, manda que su criado vaya a buscar esposa a donde él salió, que le traiga una esposa de su misma familia. Pero el criado le dice: ¿y qué voy a hacer si no se quiere venir conmigo la escogida? Pues mira, no tengas pena, le dice, Dios te va a acompañar y te va a dar favor, pero si no quiere venir, ni se te ocurra llevarme al Isaquito por allá, por favor. ¿Por qué creen ustedes? No sé cuántos se habían dado cuenta de ese detalle de la palabra, pero Abraham sabía perfectamente de dónde lo había sacado el Señor. Y estaba conociendo al Dios vivo que tenía una relación de amor con él, una relación totalmente diferente de esos dioses con D pequeña de Babilonia que destruyen al hombre. Y entonces él en su corazón, mejor que ni venga ninguna, pero aquí no se va Isaac de regreso para allá. Amén, gloria al Señor, gloria aquí. Y mis hermanos, esto es para ti y para mí. ¿Qué tiene que ver Babilonia conmigo? Me pregunto yo si ya Babilonia, ya creo que ya ni exista. Está toda en el suelo, ya no tiene nada que ver. No, Babilonia no solo es una ciudad o un lugar físico. Babilonia es un sistema. Es el sistema del mundo. Es el sistema opuesto a Dios. Y nosotros estamos en medio de este mundo, que es Babilonia. Y nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de aquí, no le pertenecemos. Y no podemos estar con una actitud de que qué bonito este mundo. Aunque es bonito porque el Señor lo hizo. Y cuando hizo toda la creación que hizo, es como lo hemos hablado en algún momento aquí, es como que Dios hizo una prisión donde íbamos a estar un tiempo, nada más. Pero la prisión es cómoda, pero al fin y al cabo es una prisión y es un lugar que no es agradable para los hijos de Dios y que es hostil a los hijos de Dios. Y por eso a veces perdemos de vista esa situación y nos acomodamos al mundo, nos acomodamos a las situaciones. ¿Estamos viendo estos detalles, mis hermanos? Cuando vamos en la palabra y vemos a estos 4 jóvenes, los vemos ante situaciones que tenían que enfrentar diariamente. A veces no dimensionamos, así como no veíamos quién era tal vez Daniel, todo lo que la pérdida que sufrió, lo que tuvo que dejar, la decisión que tuvo que tomar, la historia que tenía. A veces tampoco podemos dimensionar quién era Nabucodonosor. Nosotros nos quejamos muchas veces de nuestros gobernantes en lugar de estar dando gracias por ellos y orando por ellos. Y nuestros gobernantes no son pero no le llegan tal vez ni a chancleta a lo que era Nabucodonosor en este tiempo. Nabucodonosor dice que ni antes de él ni después de él hubo un rey tan poderoso y que tuviera un dominio tan grande como el que tenía. Era un hombre poderosísimo, pero un hombre que también era un tirano. Ese sí, miren, no andaba con cositas de a ver si el juez o no el juez, a ver si los derechos humanos o no los derechos humanos. Él se amanecía de buenas, qué bueno, porque el medio les iba bien a la gente que estaba cerca. Pero si amanecía de malas, el que pasaba, capuch. Una de las cosas que yo recuerdo de la historia de Nabucodonosor es que cuando invadió Babilonia y se llevó de prisioneros a varios reyes, a uno de ellos, primero mandó a matar a sus hijos delante del rey. Los decapitó a los hijos enfrente de su padre. Se necesita verdaderamente tener un mal corazón, no solo para decapitar a alguien, sino que para poner al papá enfrente y que el papá tenga que ver la ejecución de sus hijos. ¿Se pueden ustedes imaginar qué grado de maldad, de dureza de corazón?
de insensibilidad. Y después de que vio eso, le sacó los ojos a ese rey. Y a otro lo coció a fuego lento. Entonces, Nabucodonosor, ¿cómo era? Malo, tremendo. Y tenía el poder para hacer lo que se le daba la gana. Ahí ni rechistar, ni decir no me parece. Por lo tanto, cuando leemos la historia de estos jóvenes que están aquí, si les tocara que enfrentar alguna situación, imagínense a lo que se estaban enfrentando estos 4 jóvenes. No era cualquier cosa. Cuando Daniel dijo, no me voy a contaminar, resulta que él ya había caminado y había visto qué clase de hombre era Nabucodonosor. Y un detalle, yo lo leí y me quedé pensando en eso. Resulta que el rey le dijo a Aspenaz, ¿el jefe de quién? De los eunucos, que trajera a los 4 jóvenes y que él los cuidara. La tradición judía dice que estos 4 jóvenes fueron hechos eunucos. No solo les fue quitado todo lo externo, las cosas de su fe, sino que hasta su hombría. Y yo me quedé pensando en eso. Qué terrible para estos muchachos, jovencitos, 14, 15 años. Ellos cuando estaban ahí, no era porque vamos a ver si el rey nos tiene paciencia o a ver cómo nos trata. Ya cuando estaban ahí, ya les habían hecho eso. Y estos 4 jóvenes sabían que para Nabucodonosor no había límite alguno, porque su palabra era la ley. Y sabían a lo que se exponía. Acompáñenme a Romanos 12, versículo 2. Y hoy este versículo tal vez viene a despertar en nosotros una nueva forma de verlo. Porque nosotros no nos tenemos que enfrentar a un Nabucodonosor como ellos se tuvieron que enfrentar. Nuestras situaciones son diferentes cada día. ¿Lo tienen? Yo quiero que la leamos juntos en voz alta. Ahora que me van a esperar porque yo no llego. Aquí está. Romanos 2, 12. Ay, perdón. Romanos 12, versículo 2. Todos juntos, leámoslo en voz alta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os acomodéis. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, decide en tu corazón no contaminarte con las situaciones de la vida diaria que vives. No te acomodes a tus compañeros de colegio, no te acomodes a tus compañeros ejecutivos, no te acomodes al sistema de Guatemala, ni de los Estados Unidos, ni de Rusia, no te acomodes a los derechos humanos, no te acomodes a nada de eso que no viene del Padre, sino que viene del mundo mismo. No te acomodes, acomódate únicamente a la palabra de Dios, a la que tiene el poder al que tiene el poder para salvarte o para, como dice la misma palabra, para después de quitarte la vida echarte al infierno. Muchas veces cuando leemos esa cita de Mateo, que dice, el Señor dice, a quien deben de temer verdaderamente es al que tiene el poder de quitar la vida y después de quitarle echarte al infierno. ¿Y quién es ese que tiene ese poder? Solo el Señor. Solo Él es el dueño de la vida y de la muerte. Él tiene el poder sobre todo y a Él debe ser nuestro temor. Ante Él debemos de estar con temor y temblor, no ante las circunstancias de la vida, no ante las personas que nos apabullan o que nos hacen sentir de menos. Amén. No te acomodes. Pero hay situaciones que muchas veces vienen los examinamientos, pero si todo el mundo lo hace, ¿qué de malo tiene? Es que ir a ver tal o cual película.
Pero si está de moda, ¿y por qué no me puedo poner tal cosa? ¿O por qué no juntarme con quien yo quiera si al final de cuentas yo puedo? Primero, todos esos razonamientos lo que están haciendo es botar la verdad de la palabra de Dios. Tu razonamiento, Dios te lo ha dado para que tú puedas discernir lo que es bueno y lo que es malo. Tú tienes una conciencia y la razón te ayuda a discernir, pero no para que tú juegues y sigas posponiendo lo que Dios te hace ver. Si Dios te hace ver un camino, es para que lo tomes. Y Dios es paciente. Dios es paciente y te lleva. Pero si uno insiste en ir por un camino opuesto al que el Señor nos lleva, finalmente ese camino donde nosotros escogemos que nos parecen derechos, la palabra dice claramente que los caminos que el hombre escoge muchas veces son caminos de muerte. Mis hermanos, cambió el color de la pantalla, porque la historia de Daniel verdaderamente es un episodio negro. Toda esa historia que les pasó a los jóvenes, a mí, yo no sé, pero tal vez a veces somos tan fríos para leer la palabra de Dios y no pensamos que fueron personas de carne y hueso como nosotros, que los que vivieron esas circunstancias terribles fueron tremendas. Entonces fue un periodo tremendo. Pero de ese periodo tremendo, Dios trae la luz de la verdad, la luz que ilumina a aquel que quiere escuchar la voz del Señor. Y la palabra dice en Proverbios 27:19 que el corazón del hombre es un reflejo como un reflejo. Me acompañan, vamos a leerlo porque perdí mi memoria se me fue en el momentito, pero quisiera que la leyéramos porque es muy hermosa esa cita. Es Proverbios 27:19. ¿La tienen? Dice en Proverbios 27:19, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Cuando tú te paras frente a un estanque transparente, en ese tiempo ya alguna vez hemos oído de los famosos espejos, que eran espejos solamente como de bronce bruñido, ¿verdad? Entonces cuando tú te mirabas en ese tipo de espejo te veías todo distorsionado. Tal vez a veces era mejor verse en un charquito de agua transparente, que si estaba quieto te da un mejor reflejo. Así como el rostro del hombre se refleja en el agua, cuando tu rostro se enfrenta al rostro de otro hombre, va a salir tu verdadera imagen. En este caso, cuando Daniel se enfrentó a Nabucodonosor, él pudo conocer cómo era él verdaderamente. Yo he oído muchas veces que se cuestiona uno si Dios prueba o no prueba a sus hijos. ¿Qué piensan ustedes? Dios sí prueba. Dios sí prueba. Pero Dios no nos prueba como el maestro del último año o al finalizar del año, que nos pasa un examen para ver si ganamos o no ganamos lo que hemos aprendido. Porque resulta que Dios ya sabe que sí ganamos. O Dios ya sabe que yo no paso. El que no lo sabe soy yo. A veces tengo ideas muy equivocadas acerca de mí misma. A veces me siento tampoco, o me miro a través de una lente que me hace ver como cucarachita, chiquitito como hormiga. Y entonces, al hacerme ver así, me siento tan impotente, tan incapaz a las cosas de Dios, que Dios permite en mi vida circunstancias donde yo puedo verme realmente como soy y puedo ver la obra que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida. Puedo ver la gloria del Señor en mí, no por mis fuerzas, sino por lo que Él ha hecho. Pero otras veces, en lugar de ver la gloria, el Señor permite que yo tenga un espejo que lo que hace ver es que yo me siento tal vez muy topada, como le pasó al rey Nabucodonosor, ya vamos a ver adelante, y realmente estoy por la calle de la amargura. Entonces, el rostro se refleja en otro hombre cuando tenemos circunstancias difíciles.
Y aquí viene el caso de este hombre que tuvo un sueño que ni siquiera el soñador se acordaba que era. Yo no puedo leer todo el libro, solo voy a tocar los 6 primeros capítulos, si me da tiempo, del libro de Daniel. El resto son las profecías que Daniel dio. Pero Dios tiene un propósito en estos 6 primeros capítulos. Primero, Él quería dejar constancia que sus profetas no son cualquiera que se levanta y dice, yo hablo de parte de Dios. Muchos dicen por ahí, Dios dice, pero no todo el que dice Dios dice realmente está hablando de parte de Dios. El profeta es un hombre que ha sido llamado primero y que ese hombre ha sido probado y ese hombre tiene en su corazón ya un carácter para hablar. ¿Dios puede usar a cualquiera? Sí, incluso en una oportunidad usó a una burrita, ¿verdad? Y la pobre burra en un momento tuvo que hablar para que le dejaran de pegar, pero no es lo usual. Lo usual en Dios es que el hombre de Dios, el hombre que habla, tiene un carácter, el carácter que se ha formado a través de la escuela del Señor. Y en estos 6 primeros capítulos del libro de Daniel, este hombre, se ve el carácter de Daniel, un carácter formado. A este hombre que tenía un carácter, que conocía a Dios, a él le fueron dadas revelaciones. A él fue preparado para ser un líder en su pueblo. Y no solo en su pueblo, porque duró durante varios reinados. Se murieron los reyes y Daniel seguía de pie y seguía como primer ministro. ¿Qué les parece? Rey tras rey. Y prueba tras prueba, pero de todas las libró el Señor. Amén, gloria al Señor. Estuvo bajo amenazas. ¿Y qué fue lo que hizo? Él no se precipitó con las cosas que le sucedieron. En esta primera cuestión es un sueño que ni el rey sabía lo que había soñado porque se le había olvidado. Y Daniel, cuando se ve que van a matar a todos, porque el rey está enojadísimo, porque nadie le puede decir lo que soñó, imagínense ustedes qué falta de cabeza de ese hombre. Y viene Daniel y dice, bueno, nadie humanamente lo puede saber, pero mi Dios sí lo sabe. Él acude a su Dios, busca apoyo en oración, le pide al que está bajo su cuidado, le dice, le habla con sabiduría y prudencia. No ataca las cosas de frente, sino que va con prudencia. Y muchas veces nosotros somos totalmente opuestos. Cuando viene una situación, la atacamos de frente y queremos resolverla en el momento, y ni sin prudencia, sin sabiduría, y a veces hasta sin consultar a Dios. Ángel me dice muchas veces, a veces resulta que parece más fácil que meto la pata y después pido perdón. Pero no, mis hermanos, eso no es el camino del Hijo de Dios. El camino del Hijo de Dios es voy, consulto a mi Dios, como hacía David. David iba y le preguntaba, ¿tengo que ir a la guerra o no tengo que ir? ¿Voy y hago esto o no lo hago? Pero nosotros primero hacemos y después cuando vemos que no salió, entonces decimos, ay, perdón, me equivoqué. Tenemos que cambiar esa manera de ser y buscar el consejo de Dios en todas las cosas. Y el haber hecho le trajo revelación. Dios le reveló el sueño, léanlo ustedes, es un sueño muy interesante el que le dio, fue una profecía que ya se cumplió, casi en su totalidad. Pero él, en ese sueño, en esa circunstancia, lo que hizo fue que testificó, mis hermanos. Y el día de hoy es que yo los quiero animar. Los quiero animar como hijos de Dios a que nos paremos en este mundo en que estamos para dar testimonio del que vive eternamente y que vive en nosotros. A ese Dios todopoderoso que puede hacer todas las cosas. Yo los quiero animar mañana, como decía Ángel, vamos a ir, no vamos a hablar, solo vamos a estar de presencia, pero nuestra presencia va a ser poderosa porque el que vive en nosotros va con nosotros. Amén. Va a animarlos a testificar, no solo cuando van a retiro, sino cuando están en las situaciones de la vida diaria. Poder decir no, o sí, o no me contamino, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Le vamos a caer mal a la gente? Sí. Probablemente ellos le cayeron mal a muchos y ya vamos a ver que sí. Voy como a 1000 por hora por si quiero terminar, ¿verdad? Y Daniel dice, habló y dijo. Por favor, leamos lo que dijo Daniel después de que reveló esto no es cuando él reveló, sino que antes
Pues le pidió a Dios, le dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Y dio gloria a Dios. Porque después de que llegó y le dijo, mira, ya sé lo que tú soñaste, no solo sé lo que soñaste, sino que te voy a explicar lo que soñaste. Y entonces le dice Nabucodonosor, ay, te voy a dar honores y todo por lo que has hecho. Y después se siente Nabucodonosor, estaba feliz con este patojo que le decía todo lo que él quería saber. Y miren la respuesta de este jovencito. Versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Yo no sé, ni ningún sabio puede saber lo que tú quieres, pero el Dios que yo tengo sí lo sabe y Él lo puede revelar. Esa es la clase de nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Apunta estas preguntas. ¿Conoces tú a este Dios o solo lo has conocido de oídas? ¿O has visto alguna vez su poder? ¿Has visto tú liberaciones? ¿Has visto tú gente sanada? ¿Has visto tú cómo Dios un día estás en una depresión, en un hoyo, y de repente dices, Jesús, sálvame? Y ¡brum!, te levanta. Porque Él es poderoso. En las cosas grandes y en las cosas chiquitas. A veces hasta oramos por una temperatura de un hijo y hemos visto sanarse al hijo. Y a veces menospreciamos esas cosas porque parecen que son pequeñeces, pero en las pequeñeces empieza la grandeza. Amén. ¿Qué hizo ante todo esto Nabucodonosor? Miren qué terrible. Reconoció que Daniel era inteligente, que tenía un Dios, pero después de que le reveló el sueño, en lugar de quedarse pensando en lo impresionante que había visto el poder de Dios, se quedó pensando en el sueño. A mí me voy a animar a decirlo, pero me da mucha pena cuando oigo, es que mis sueños, es que a mí me dijeron que tengo que poner sueños delante del Señor. Mire, ustedes no están para ser soñadores, ninguno. Nosotros no venimos a ser soñadores, somos hijos de Dios y Dios ya nos ha dado un camino. Por supuesto, podemos tener esperanzas, podemos tener aspiraciones y podemos desear cosas, sí, pero no quiere decir por eso que nosotros le vamos a torcer el brazo a Dios de que Dios haga lo que a mí se me da la gana que sueño. Y esto es parte de eso. Después de que el rey oyó el sueño, se quedó dándole vuelta al sueño. Ay, el trono de oro, ¿verdad? Porque la cabeza era el reino de oro que era él. Y se quedó con el reino de oro por aquí, el reino por allá, que mandó a hacer una gran estatua para que todo el mundo se postrara. ¿Quién era la estatua sino él mismo? No pudo ver la gloria de Dios. Siguió ciego ante la presencia de Dios. Y porque el orgullo lo estaba cegando. ¿Y qué pasó? Este fue otro momento de prueba para los jóvenes. Porque él dijo, si ustedes no hacen lo que yo digo y no se postran, pues me los echo al horno ardiente. Y salen los tres amigos. Aquí no salió Daniel, sino que salieron los otros tres, que también les cambiaron su nombre. De Sadrach no se sabe qué nombre significa, pero los otros dos eran nombres también de reyes paganos. Y estos tres jóvenes están ante aquel que degollaba, ante aquel que sacaba ojos, ante aquel que freía fuego lento. Sabían. Y cuando les dice, si no hacen tal cosa, los mando al horno de fuego. Perdón, rey, pero ni tenemos que ir a preguntar ni a pensar. Ya está decidido. Ni nos vamos a postrar, ni nos vamos a hacer nada. El Dios al cual servimos nos puede salvar. El Dios al cual servimos nos puede levantar de cualquier situación. ¿Estás tú en problemas económicos? Dios te puede levantar. ¿Estás tú en un lecho de enfermedad? Dios te puede sanar. ¿Estás tú en problemas matrimoniales? Dios puede restaurar tu matrimonio. Para Él no hay nada imposible. Y lo hará. Pero si no, ahí está una palabra.
Pero si no, Dios es soberano. Y Él puede permitir lo que Él quiera. Y hay momentos en que dice no. Y hay momentos en que nos dice espera. Hay momentos. Pero Él siempre está por nosotros. Y todo lo que Él quiere para nosotros y todo lo que Él permite es bueno. Todo. Su voluntad es buena, perfecta, agradable. Siempre. Que no te canses ni se te olvide. Cuando estamos bien, nos recordamos. Cuando estamos mal, pensamos, Dios se olvidó de mí. Pero Él no se olvida, porque Él sí que no es desmemoriado. Él tiene recuerdo de cada uno de nosotros. Nos tiene tatuados en la palma de sus manos. Somos la niña de sus ojos. Y su testimonio fue, mejor muerto y obediente que vivo y ser desobediente. Y miren, esto es ciertísimo. Dios nunca se queda con nada. Dios no es deudor de nosotros. Dios no nos debe nada, ni las gracias. Pero cuando tú obedeces y cuando tú haces lo que tienes que hacer, Dios es bueno y te da el 100%. No tendría por qué, pero Él siempre da el 100%, porque Dios es bueno. Y esos 3 jóvenes recibieron un honor. Primero, se mantuvieron fieles. La gracia de ser fiel no es porque seamos topados. La gracia de ser fiel es porque el que vive en mí es fiel. Él vive en mí y Él me sostiene y Él me lleva. Y si caigo, me levanta. Y si me vuelvo a caer, me vuelve a levantar. Porque Él es fiel. No es por mis fuerzas. Pero les dio un honor. En medio del horno, Él estaba ahí con ellos. Y cuando salieron, imagínense, salieron de esclavos a ser los gobernadores. No puedo seguir, mis hermanos, por el tiempo. El tiempo se me acabó. Y yo tengo tanto que decir, pero solamente quiero decirles, a Nabucodonosor el orgullo lo llevó a ser como una bestia. La mente se le embruteció. Ustedes saben lo que es un bruto, ¿ah? Pero no en sentido de decírselo a una persona. Un bruto es un animal, pues en el sentido corriente de la palabra, es un caballo, es una mulita, un asnito. Ellos no se sienten ofendidos que les diga a uno brutos porque en realidad lo son. Y su brutalidad se debe ¿a qué? A que su mente no puede ir más allá de lo que tiene su identidad. Pero lo terrible es que el hombre puede embrutecerse como un animal. Y esto le pasó a Nabucodonosor. En su persistencia del orgullo, Dios lo tuvo que llevar a un grado de animal. La palabra lo describe, como 7 años estuvo como una bestia, le crecieron las uñas, le crecieron los pelos y vivía en el monte. Hasta que dice que después de 7 años entró en él y reconoció que Dios es Dios y que no hay otro. Ese es un punto. Otro punto importantísimo es que Daniel y sus amigos, lo dije al principio, ¿cuántos años estuvieron presos en Babilonia? Porque estuvieron presos, aunque estuvieran como gobernadores, eran esclavos. No podían hacer lo que a ellos se les daba la gana. Pero estuvieron rey tras rey. Daniel es el que se ve más. Pero estuvo un gobernante y lo fue encumbrado. Vino otro, lo quiso mandar al cuento de los leones. Alfonso no quiso, lo mandó, porque no hizo lo que el rey quería. Pero de ahí fue librado. Y después, ya estando viejo, y viene otro rey que se llamaba Belsasar, que ya ni sabía nada de lo que quería porque ni siquiera se acordaba de su historia. Viene y manda a traer los instrumentos, los vasos, las cosas santas, las cosas especiales del Señor. Mire, tú eres una cosa santa del Señor. Tú has sido apartado para Él. Tú no eres cualquiera. Tú eres un vaso de gloria del Señor. Porque Él vive en ti. Y a veces el mundo nos quiere usar
para cualquier inmundicia. Fíjense que este rey mandó a traer esos vasos y los usó durante una orgía para que tomaran todos sus invitados borrachos y las mujeres que estaban ahí, las concubinas, las prostitutas, haciendo mal uso de las cosas santas y sagradas de Dios. Ubiquémoslo en nosotros. Tú eres santo, porque el que vive en ti es santo. Y estás llamado a una santidad perfecta. Y si fuera por nosotros es imposible para nosotros, pero el que vive en mí ya lo es. Y Él me está limpiando día a día. Cada vez que yo llego a sus pies y le pido perdón, cada vez que le pido que de su agua me limpie, me lave, Él ha dicho que el que cree en Él, de adentro brota una fuente de agua viva, ríos de agua viva. Imagínate tú bajo un chorro de agua transparente que te cae, que te quita toda la suciedad, pero te tienes que meter bajo el chorro. Y ese meter debajo del chorro es decirle: Señor, te necesito, lávame, límpiame, purifícame. Y no dejar que las cosas de este mundo nos aparten de su presencia. Una película puede ser un acto de inmundicia. Una reunión de chistes con los amigos, de bromas que nos reímos y que no les damos importancia. Un programa de televisión donde la violencia o qué sé yo, sexo o qué sé yo puede ser, llena y contamina este vaso sagrado del Señor. Tengamos cuidado con nuestros ojos, tengamos cuidado con nuestros oídos, tengamos cuidado con nuestro corazón, mis hermanos. Este rey representa a este mundo que se ha olvidado de Dios y que le desconoce y se burla de Él. Pero ahí hay un hombre fiel que ya perduró 3 imperios y sigue como primer ministro. Dios sigue apoyando y fortaleciendo a Daniel. Y viene otro rey que es Darío, y por las envidias también quieren destruir nuevamente a Daniel. Pero Daniel nuevamente sale bien librado. Y quiero terminar con esta cita. Daniel 6:1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, o sea, iban a ser 3 gobernadores y bajo ellos iban a estar 40 sátrapas, o sea, 40 ministros, podríamos decir, bajo su autoridad. O sea, ser gobernador era un gran título, ¿o no? Y dice, de los cuales Daniel era uno. ¿Ya cuántos años iban aquí? ¿Cuántos imperios? ¿Cuántas pruebas? Y Daniel seguía de pie. A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Y este punto es importantísimo porque este punto habla de ti, mi hermano, mi hermana que estás aquí. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Mi hermano, mi hermana, tú eres superior, no por cuanto eres un ser humano superior a nadie, sino porque el que vive en ti, el espíritu que te ha sido dado, te reclama. Tú eres de Él, tú eres de Él, has sido comprado con la sangre de Cristo. Le perteneces, no solo porque te hizo, no solo porque vienes de Él, sino porque tú fuiste pagado con la sangre de Cristo. Él pagó un precio por ti, pero es tu voluntad la única que puede decir no. Tú puedes decirle que no, pero aquí claramente dice, Daniel mismo era superior a estos, porque tenía un espíritu diferente. Tú tienes el espíritu de Cristo, eres diferente, consérvate diferente, da testimonio con tu boca, con tu vida diaria, con todas las cosas que hagas, con lo que dejas de hacer, testifica del Rey que vive. Vamos a orar y alabar y adorar al Señor. Y yo quiero decirte, si la palabra tocó tu corazón, si el Señor te habló y tú quieres venir aquí al altar y quieres venir a decirle al Señor, te necesito, perdóname, yo no he estado siendo fiel, necesito un cambio en mí, yo no puedo, necesito de tu gracia, porque ninguno podemos. Daniel
ni ninguno de los 3 jóvenes fue fiel por ellos mismos. El Dios que conocían los sostuvo y les dio la gracia para ser fieles. Y eso antes de que viniera el Espíritu Santo, como ha venido sobre nosotros. Él nos capacita. Y si caemos, mis hermanos, Dios ha dejado sangre, provisión para que rápido corramos al altar y pidamos perdón y seamos levantados. No importa cuál sea la causa, lo que hayas pasado. Yo sé que el Señor te habló hoy muchas cosas a tu corazón y puedes decirle: Padre, aquí estoy. Vamos a